Nosotros en este momento estamos en el Prado Parque Cultural de la ciudad de Canelones. Este es un prado que tiene su historia, de principio del siglo XX. Y el Museo Taddei, que es el museo que ustedes están viendo detrás de mí, es parte de ese prado, de toda su historia, y en cierto momento se instaló el museo en este lugar. Tenemos un museo acá en Canelones porque en determinado momento se entendió, estamos hablando del año 85, a través de Jorge Femenías, que fue quien, el alma mater, vamos a decir, de la idea de un museo acá y más de una idea del Museo Taddei. Jorge Femenías fue un alumno de Taddei. Taddei fue considerado el padre de la arqueología científica del Uruguay. Jorge Femenías estudió, trabajó con él y vivió muchas historias con Taddei. Y en un momento de la vida de Taddei, que ya estaba retirado, se entendió que había que de cierta manera preservar la colección que había hecho a lo largo de la historia, de su vida, y Jorge Femenías planteó que se comprara esa colección arqueológica. Es una colección arqueológica que representa muchos lugares del territorio uruguayo. Y bueno, en el año 85 se compró esa colección, vino a la Intendencia de Canelones y después de un largo periodo de tiempo, en el año 97, se inaugura lo que es el Museo Taddei. Ese museo, en principio, representaba lo que eran todas las investigaciones de Taddei desde el punto de vista de la arqueología. Todos los restos materiales que Taddei había encontrado de los grupos humanos que habitaron nuestro territorio desde el principio, hallados por el propio Taddei. Hallazgos que trascendieron no solamente yo qué sé, los departamentos que están en Uruguay, sino que trascendieron las fronteras de Uruguay. Taddei se hizo conocido en el resto del mundo, podemos decir, principalmente en lo que es América del Sur y América del Norte, a través del hallazgo de sitios que se llaman los sitios del Catalán. Los catalanes son arroyos que están en Artigas. En ese lugar Taddei encontró asentamientos humanos, lugares donde el hombre talló la piedra y se estimaban que eran de los primeros pobladores que habían habitado nuestro territorio. Eso generó toda una conmoción a nivel científico. De hecho, también de Europa vinieron de Estados Unidos, Europa, Chile, Brasil, Bolivia, Argentina, a ver lo que Taddei planteaba, lo que había encontrado y a ir a los sitios que Taddei había encontrado. Esta es la nueva muestra que nosotros hicimos, que montamos. Es importante destacar que la hija de Taddei, Graciela, que está en Suecia, nos ayudó muchísimo en la muestra. Nosotros la consultamos como correspondía porque seguramente de las cosas que nosotros habíamos leído, habían cosas que no conocíamos. Y lo que ustedes están viendo es, bueno, cómo nosotros planteamos, es como el recibimiento que le damos a la gente explicándole brevemente en qué consiste lo que van a ver, en qué consiste el Museo Taddei y ciertos datos básicos de la historia de él. Acompañado con un poema que hizo Graciela, que le hizo al padre, referido también al investigador, mezclando lo que hace el científico y mencionando algo así dentro del poema como que son los poetas de la ciencia, ¿no? Aquellos que miran más que roca cuando miran piedra. Arqueología se hizo desde mucho antes que Taddei, pero Taddei lo que tuvo la capacidad de hacer es que cada pieza que él encontraba le ponía una clave, un número y una letra, y eso estaba en un mapa. Entonces, si tú levantas una pieza, miras el número y miras la letra, el código que le puso Taddei, y miras ese mapa, sabes de qué parte del Uruguay es esa pieza y qué punto exacto es. Entonces le dio un contexto a cada pieza que le dio una información que de lo contrario no sabríamos más que lo lindo de la pieza o la tecnología que se utilizó para elaborarla, pero ninguna información más del contexto del hallazgo. Entonces eso como que fue un escalón en lo que es pasar de ser un coleccionista a ponerle información para que desde el punto de vista científico se pueda estudiar. Está bueno saber que Femenías logró que la colección Taddei se declarara Patrimonio Nacional por un lado y el edificio también se declaró como Patrimonio Nacional, porque el edificio también tiene su historia y tiene un contenido muy importante para la ciudad de Canelones. Empezamos a hablar un poco de la vida de Taddei
que en principio no tiene que ver con lo que tiene relación con la ciencia, con la arqueología. En principio digo por qué. Porque por un lado tenemos al Tadei, futbolista, y tenemos fotografías y algún texto sobre la participación, el pasaje de Tadei en diferentes cuadros, entre ellos Sudamérica, y como hecho anecdótico, Tadei vino a Canelones en un momento y jugó en el Peñarol de San Ramón, ayudando al cuadro a jugar contra un cuadro de Florida. Casualmente, digo, Tadei jugó al fútbol también en el departamento de Canelones, siendo él que había nacido en Durazno y vivía en Montevideo. Por otro lado, Tadei también hizo una carrera universitaria, se recibió contador, nunca ejerció como contador, eligió no ejercer como contador, pero participó o trabajó en una empresa de su tío y de su padre. Era una empresa de monolíticos y Tadei, con el trabajo que hacía en esta empresa, se financiaba sus viajes. Luego del 2005 comenzó a pensarse de parte de Marcos Carámbula en que, bueno, que la importancia de la cultura no había que dejarlo de lado, y con todo el esfuerzo que se hizo se logró arreglar el edificio. Finalmente, y después de todo un proceso, en el 2016 se empezó a cambiar lo que era el acervo propiamente dicho, lo que tenía que ver con lo arqueológico. Poner en condiciones la colección. La colección estaba en cajas que se habían comprado en el año 85, y para que tengan una idea del simbolismo que tuvo esto, Tadei cobró la colección y salió más barata la colección que las cajas. O sea, fue un precio simbólico que le puso Tadei porque él entendía que esto tenía que estar en manos de todos. Fue un gran mensaje a lo largo del tiempo que nos dio Tadei también, ¿no? Entonces esas cajas se cambiaron, se compraron cajas nuevas, se pusieron estanterías, se puso en condiciones la colección. Eso nos llevó todo un proceso y además se elaboró, se creó un equipo, se contrató un equipo, entre los que estaban Marcela López, Álvaro Pocheco, y que también integré, entre los cuales hicimos esa transformación de lo que es la puesta a punto de la conservación de la colección Tadei. Cuando hablamos de la colección Tadei no solamente hablamos de material, rocas, de piedras, sino que hablamos de restos de cerámica, restos de huesos, hablamos de documentación de Tadei, de la vida de Tadei, fotografías, cartas que se le escribía a Tadei o que Tadei escribía. En este panel se habla de la carbonería. El padre de Tadei se dedicó a eso. Tadei llevaba en un camión los víveres para los que estaban en la industria del carbón en el monte, y se traía el carbón y lo vendía en Montevideo. A ese lugar iban los alemanes que estaban construyendo la represa de Rincón del Bonete. Había un alemán que se iba y recorría los arenales de la carbonería, al borde del Río Negro. Y a Tadei le llamaba la atención. Tadei era un hombre sumamente curioso y preguntaba qué es lo que hacía Otto. Y los alemanes no le contaban, le decían que buscaba piedritas lindas. Al tío se le escapa una vaca y se va a buscar la vaca y un alemán lo acompaña. Y ese alemán encuentra una punta de flecha y se la muestra al tío y le dice: estas son las piedritas lindas que encuentra Otto. El tío, cuando vio esa punta de flecha, inmediatamente llama a Tadei y le dice: venite, Antonio, tengo una de las piedritas lindas que busca Otto. Y Tadei va ese día, va con las hijas, y al ver lo que había encontrado el alemán, sale a buscar y encuentra sus primeras 12 puntas de flecha, que nosotros las tenemos expuestas. Allí empieza el interés de Tadei por la arqueología. Tadei, como autodidacta, se compró una cámara de fotos y él sacaba y registraba las cuestiones de su vida. Cuestiones familiares, pero también cuestiones que le interesaban, como puede ser los hornos de carbón, los empleados, las relaciones con los empleados, y además cuestiones cotidianas, o sus salidas, sus cacerías, y obviamente los viajes al Mato Grosso. Gracias a ello, nosotros tenemos un registro fotográfico hecho por el propio Tadei de su propia vida y de cómo él veía todo eso. Luego de hacer toda esa puesta a punto de la colección, nosotros empezamos a estudiar los libros de viaje de Tadei, porque cuando abriéramos el museo queríamos hablar sobre la vida de Tadei. Dentro de lo que tuvimos que leer fueron los escritos de Tadei, sus idas al Mato Grosso, los diarios, y hicimos un planteo museográfico de cuál fue la historia de Tadei y su vida, además de lo arqueológico, como había sido planteado en la primera etapa, ¿verdad? Entonces, luego de ese proceso, en el año 2017,
en noviembre, 20 años después de su primera apertura, se reabrió el museo con esta nueva propuesta que incluye la vida de Tadei desde que nació hasta todo su proceso científico, vamos a decir. Bueno, este panel es el resultado de un largo tiempo de trabajo en conjunto con Álvaro Pocheco, estudiando los viajes de Tadei al Mato Grosso, pero estudiándolos a través de lo que son los diarios y lo que Tadei escribió en sus diarios de viaje. Nosotros logramos reconstruir los lugares a donde fue esos 10 viajes, buscándolo incluso a través de internet, por satélite, encontrando los lugares actualmente, y se elaboró un mapa en el cual intentamos explicar las diferentes maneras en que viajó Tadei. Tadei viajó en barco a vapor, Tadei viajó en tren hasta Brasil, Tadei viajó en avión, pero también Tadei tuvo que andar en canoa para llegar a determinados lugares, tuvo que andar en carro y hizo muchísimos kilómetros a pie también. A partir de ese estudio dividimos en 3 etapas la llegada de Tadei al Mato Grosso en los diferentes años. Primeramente lo que podemos hablar, Tadei como el cazador, el Tadei que fue con un sentido más llamado por lo que fue la fauna, pero para cazar. Luego de la transformación que Tadei hace, tenemos el Tadei investigador, el Tadei que se interesa por lo que es la flora, por lo que es la fauna, y de cierta manera nosotros vamos viendo que ahí Tadei también da un paso más y empieza a mirar al ser humano en sus diferentes oficios. Él ahí hace una mirada antropológica, vamos a decir, de ese mundo que recorre. De cazador a investigador, le decimos nosotros. Él pasó de todas aquellas 2 etapas de recorridas del Mato Grosso a interesarse definitivamente por lo que son las sociedades humanas que están en el Mato Grosso y que luego se van a ligar muchísimo al Tadei arqueólogo, y él hace comparaciones entre lo que vio con los bororos, con las herramientas que fue encontrando en el Uruguay en los primeros habitantes de nuestro territorio. Y este panel nos muestra la visita de Tadei a las aldeas de los bororos y una visita que la hace con su padre, ¿verdad? Y él va anotando, va sacando fotografías de cómo vivían, de cuáles eran sus herramientas, de cuáles eran sus vestimentas o cómo pescaban. Podemos hablar de que el museo se divide en 2 etapas, en 2 partes, vamos a decir. Una parte que nos habla del propio Tadei y una parte que nos habla de la investigación científica que tiene que ver con lo arqueológico en Uruguay. En la segunda parte, y donde están las vitrinas acá, están integradas por las herramientas que fue encontrando Tadei, los sitios donde estaban ubicados, ilustrados con la propia fotografía que Tadei sacó cuando visitaba estos lugares. Acá estamos en la planta alta del museo, estamos procesando materiales. Esto va a ser la biblioteca, deseamos ponerle el nombre Biblioteca del CEA en homenaje en estos 50 años al Centro de Estudios Arqueológicos, y aquí arriba va a funcionar la biblioteca y el archivo documental digital, que lo estamos haciendo ahora. Estamos procesando todo lo que son las fotografías de Tadei y los documentos escritos y los diarios, para tenerlo en una computadora que va a estar acá al servicio de quienes entiendan necesario poder consultar estos materiales. Sería imposible que estuviera hoy funcionando sin todo el esfuerzo que se hizo, tanto desde la gestión de cultura, de patrimonio, del propio intendente, pero también quiero hacer énfasis en los funcionarios que están trabajando en el museo. Tenemos un equipo que se fue formando a lo largo de este año y medio que estamos trabajando acá, y que son los que han hecho posible que esta biblioteca esté en formación, que se reciba a la gente, que hayamos tenido 12.726 visitas el año pasado. Tanto Álvaro lo mencionamos hoy, a Marcela también, pero está Luis, está Araceli, está Daniel, está Adrián, que son todos los funcionarios que nosotros tenemos en diferentes tareas que para mí son todas fundamentales. Dejarle a través de esta posibilidad mi reconocimiento del trabajo que hacen, que sin ellos el museo sería otro museo, no sería este.